Pues acá traemos el caso Magenta, en el año de 1933. El caso Magenta tiene que ver con un objeto volador no identificado que se habría estrellado en Lombardía, en Italia. Se llama el caso Magenta porque este objeto volador habría sido recogido y llevado a la ciudad, una pequeña ciudad de Magenta, cerca de Milán, donde ahí se habría estudiado y resguardado. Se llama esta ciudad Magenta. Pero bueno, vamos a iniciar con los datitos para ir dándole forma a esta investigación, a este misterio del pasado. Un investigador periodista, el señor Roberto Pinotti, que fue presidente del Centro Nacional de Ufología, después de este caso, se hizo el presidente del Centro Nacional de Ufología, y ahorita vamos a ver por qué. Porque este señor obtuvo una buena cantidad de documentos, de información, o mejor dicho, de evidencia, en base a objetos, fotografías, etcétera, etcétera, de este accidente, de este objeto volador no identificado, ocurrido el 13 de junio de 1933. También obtuvo información y documentos acerca de un departamento secreto creado por Benito. Por el Benito italiano, para el estudio. Obviamente, este departamento secreto era específicamente creado para el estudio, primeramente de este objeto volador no identificado que se habría estrellado en Lombardía, y posteriormente para cualquier otro incidente ovni que ocurriera. Este señor Roberto Pinotti se atrevió a publicar estos documentos. O sea, esto ya es una desclasificación. No es que surgió o entre chisme y chisme, sino directamente esto se desclasificó. Primeramente en el 2000 fue desclasificado por este señor, por Roberto Pinotti, hasta que recientemente el señor David Grush, que yo creo que sí todos hemos escuchado ahorita por lo menos a los que nos late el misterio, hemos escuchado de David Grush, que es este ex militar, ¿no? Que está liberando información, ¿no?, de los ovnis. Sí, ahí en Estados Unidos. Que era un ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, además de que también era un ex agente de inteligencia. Y este señor, pues ya con el paso de los años y del tiempo, se atrevió a presionar para soltar información, no solamente él, sino que también gran parte de la milicia o de las organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos empezaron a soltar información acerca de alguna evidencia de estos fenómenos ovni, ¿no? Bueno, hasta que este señor empezó a salir el año pasado, el 2023, a principios de año, ¿no? Febrero, marzo, empezó a salir. Fue que este señor Pinotti nuevamente pues empezó también a soltarse y a salir esta información de este señor Pinotti en Italia nuevamente, y a desclasificarse. ¿Por qué? Porque este mismo David Grush habría dicho que él también sabría, cuando él trabajaba ahí en inteligencia de los Estados Unidos, le habrían llegado documentos filtrados, etcétera, de que un objeto volador no identificado había sido traído desde Italia, y le habrían dado también los documentos donde se habría estrellado ese objeto en 1933 en Lombardía, etcétera, ¿no? Entonces David Grush también menciona a este Roberto Pinotti que él tendría los documentos originales, incluso telegramas de ese momento, telegramas donde vendrían firmados directamente por Benito Musso. Entonces esta desclasificación vendría dentro de los archivos, así se llamaba dentro del departamento secreto, dentro de los archivos ovnis fascistas
donde se menciona que este ovni se estrellaría en Lombardía en 1933. No sé si fascistas lo podamos decir. Bueno, si no, Ya son dos veces. ya sonó ahorita los archivos de este movimiento de Benito Musso. Bueno, entre estos documentos y telegramas, y estos sí se los voy a leer para que venga textual, obviamente venían en italiano, ¿no? Pues los documentos. Este Pinotti tendría 2 telegramas muy importantes de 1933, donde en uno de ellos, en uno de los telegramas, se pedía, así tal cual, ¿no? Silencio absoluto sobre el presunto aterrizaje en suelo nacional, o sea, en Italia, de un objeto volador desconocido. Y otro telegrama, donde también venía como inicio, donde se amenazaba con arresto inmediato y penas máximas para cualquier periodista que informe sobre una aeronave de origen y naturaleza desconocidos. Ambos documentos, ambos telegramas vendrían firmados por Benito, y después, más adelante, este señor Pinotti habría... En el 2000, después de sacar todos estos datos, le habrían pedido que se examinaran nuevamente estos documentos por un experto. El experto los examinó, no solamente estos 2 telegramas, sino todos los documentos que venían con la información del impacto de esta aeronave, cómo se movió, cómo se entregó a los Estados Unidos, todo esto. Y este experto habría concluido que tanto la tinta como el papel, la firma, todo coincidía con esa época y con otros documentos legales de este mandatario en esa etapa, ¿no? En ese lugar. También tenía, por ejemplo, otros documentos donde se hablaba sobre un departamento gubernamental, ya en esa época creado, después de 1933, donde se llamaría el Gabinete RS-33. El Gabinete RS-33, el Gabinete RS-33, para investigar precisamente todos los incidentes OVNI. Este departamento gubernamental estaría dirigido nada más y nada menos que por un premio Nobel científico, el señor Guglielmo Marconi. Si mal no recuerdan, pues es el descubridor o el creador de la radio, Marconi. Pues este vato dirigiría y estaría pues al mando de este departamento gubernamental, el Gabinete RS-33, que es algo así como el Área 51 de los americanos, que es un lugar específicamente para investigación secreta de objetos voladores no identificados o de tecnología supuesta proveniente de otros lugares o de otros seres, con los que pues también ahí mismo en esos lugares, en este gabinete, se tratarían de replicar estas tecnologías y se probaría pues a prueba de error estos descubrimientos para pues, beneficio humano, que en ese momento pues más adelantito empezaría pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ahí. Entonces, en este lugar de Lombardía, todavía mucha gente fue testigo de que por barco se trasladaron OVNI hacia Magenta y fue después escondido. La gente en ese momento, en ese tiempo, en 1933, pues no tendría idea de qué era lo que se estaba trasladando. Esto se asemejaba más o menos como a una campana, como algo así como uno de estos ovnis que tenemos acá atrás, un jaunebu, que tienen esta forma como de campana, y sería trasladado como un bimana, que también parece una campana, como un bimana, como un jaunebu, sería trasladado hasta Magenta, y de ahí ya no se sabía absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió con este objeto? Hasta que David Rush
mencionaría que él tendría documentos donde en el año de 1945 esta nave saldría de Italia hacia los Estados Unidos Con la derrota italiana, ¿no? Y alemanes. para esta nueva, supuestamente, para esta nueva investigación en zona gringa, ya que tenían muchos científicos alemanes, muchos científicos prominentes en Estados Unidos. Recordemos que en ese momento se estaba estudiando o se había sucedido el proyecto Filadelfia. En ese mismo año, en el 45, se había detonado la bomba atómica en Hiroshima, en Nagasaki. En ese momento también se estaría descubriendo estas cuestiones del campo electromagnético del cuerpo, lo que sería el alma o el aura, descubierto por von Neumann en los Estados Unidos, junto con Albert Einstein y luego Nikola Tesla, también trabajando en el proyecto Filadelfia. Entonces estarían sucediendo muchas cosas alrededor de esta guerra en varias partes del mundo. En Alemania estarían en la Antártida los alemanes, el grupo Ahnenerbe, el grupo la Sociedad del Thule. La Sociedad del Thule mandaría antropólogos, historiadores, arqueólogos y demás a varias partes del mundo a hacer descubrimientos y a traer herramientas o reliquias antiguas. Entonces, estos países que estaban en pugna realmente pues tenían conocimiento, estaban obteniendo conocimiento, estaban teniendo tecnologías y haciendo o experimentando con nuevas tecnologías para avanzar, ¿no? Cada uno de ellos. También recordemos que en ese momento, en el 39, en el 40, en los Estados Unidos, justo en el proyecto Filadelfia, aparecerían 3 ovnis. Que uno de ellos caería atrapado en exactamente. Entonces estarían sucediendo muchas cosas, y en el 45 entonces Italia pues cedería el objeto volador para que pues los Estados Unidos investigaran mucho más y hubiera una alianza tecnológica entre los Estados Unidos y la Italia. A lo mejor muchos pensarían o tendrían en mente que el caso Roswell sería el primer caso donde una aeronave desconocida, de origen desconocida, se estallara en una zona y se estudiara, se recuperaran los restos, se estudiara, pero pues este caso de Roswell fue hasta 1947, o sea, 2 años después de obtener el objeto de Magenta. Y Magenta realmente ocurrió en 1933, entonces habrían pasado casi 14, 15 años para que impactara una aeronave en los Estados Unidos. Ajá. Entonces, pues realmente el presidente Harry Truman, no sería el primero en revisar estas cuestiones de objetos voladores no identificados, ya teniendo uno en poder, en control, sino pues sería más bien Benito el que habría tenido que lidiar con un objeto que posiblemente sería un Jaunebur alemán. Lo que habrían tenido por las especificaciones, el tipo de tecnología que habrían tenido estos alemanes con estos Jauneburs. Lo más probable que se cree en estos momentos es que tanto el caso Roswell como el caso Magenta fueran tecnología alemana. Y estos alemanes obtuvieron su tecnología a través de esta contactada Mayor Sich con gente extraterrestre de Aldebarán, ¿no? Esta gente de Aldebarán les daría la tecnología para crear estos Jauneburs y muchas otras cuestiones más. Entonces, bueno, ahí tenemos el caso Magenta. De hecho, hay un dato como oficial, ¿no? Del almirante Byrd, que una de las misiones a la Antártida, acabando por ahí la Segunda Guerra Mundial. La High Jump. La operación High Jump, donde mandaron
muchísimos militares, un portaaviones de los más potentes que tenían en esa época, buques también a la Antártida, donde oficialmente ellos mencionaban que iban para probar todo su equipo armamentístico en condiciones de frío extremo, ¿no? De nieve. Pero resulta que ellos decían que se iban a quedar ahí aproximadamente 3-4 meses para probar bien todo ese armamento, pero regresaron en semanas y con un montón de bajas. Y oficialmente, un 80% de bajas. Y oficialmente el almirante Byrd hizo unas declaraciones que en su momento fueron muy controversiales, porque decía que debíamos estar preparados porque había un enemigo que tenía naves que podían volar de polo a polo en cuestión de segundos. Entonces, pues esto también fortalece más esto que dice Joe, porque se dice que los alemanes tienen una base en la Antártida. Es la famosa flota negra de los alemanes. La flota oscura. La flota oscura. Famosa flota oscura alemana. Que estaba situada ahí en la Antártida, porque Maya Orsic había contactado a Ceres de Aldebarán. Habían construido un poco sus naves a un Evo, y después, para terminar estas naves, los habían mandado a la Antártida, donde supuestamente había otras civilizaciones extraterrestres dentro, de manera subterránea, y ahí terminarían de construir esas naves, y ahí justo, cuando terminaron de construir esas naves, llegarían los estadounidenses, pasaría eso de la operación High Jones. Después de la Segunda Guerra Mundial. Se parece una película de Hellboy o de Capitán América, ¿no? Pues en algo se basaron estas cosas, compadre, ¿no? Uno cree que es de la imaginación de la parte de Hydra, ¿no? Con su experimento, la parte de Lizzie Cortisa que siempre anda buscando Hydra. Uno cree que es de la imaginación de alguien, pero realmente hay como este señor Pinotti que tiene todos estos documentos y que ya están desclasificados, no solamente por Pinotti, sino también por David Lush de los Estados Unidos. Uno es periodista de Italia, que después se dedicó solamente al fenómeno OVNI después de saber esto, y el otro pues un ex militar de prestigio, ya retirado, que estuvo en cuestiones como la inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? y ex militar de la Fuerza Aérea también. Entonces, pues cada vez el misterio va tanto expandiéndose, agrandándose, y cada vez que se agranda cada uno de estos misterios, se empieza a rozar o a traslapar con otros, ¿no? Con otros misterios, en este caso con el caso Roswell, con los alemanes y la Antártida, con otros proyectos anteriores, con toda lo de la Guerra Mundial, y ahorita, etcétera, etcétera. Ahorita tu tema se junta o se vincula muy bien con el que yo di, porque pues, hasta hablaste de estos alemanes que tenían estos grupos como Anenergo, la Sociedad de Thule, que se dedicaba a recoger se dedicaba a recoger estos artefactos antiguos, ¿no? Iban a las zonas y recogían los artefactos antiguos. De hecho, buscaban cosas como el Santo Grial y demás, ¿no? Pues justamente en esas fechas también fue donde saquearon en su mayoría en Almadón, y ahorita es una zona arqueológica pues ya prácticamente vacía, digamos así. Uno de estos arqueólogos alemanes fue el que vino a descubrir aquí a México, ahorita no recuerdo el nombre de este arqueólogo alemán, vino a descubrir las pirámides de Teotihuacán y las pirámides de la zona maya. De la zona maya. Otro misterio más, ¿no? Venga, así lo es. Perfectísimo. Sí, me traes.